tal? Bienvenidos a Conversando. Hoy vamos a hablar acerca de la penetración del narcotráfico en la vida de todos los mexicanos. Más allá de la disputa entre criminales, ¿cómo es convivir con el narco? Precisamente de eso va el libro de Vivir con el narco, crónicas y retratos de un país en guerra, 17 crónicas de Manu Ureste. Precisamente saludo a Manu Ureste, qué gusto saludarte, qué gusto leerte, bienvenido a Conversando. No, muchísimas gracias. Recopilas en 17 narraciones diferentes situaciones con las cuales los mexicanos vamos dejando en claro cómo vamos normalizando, cómo vamos conviviendo como si fuera algo normal, vivir entre balas. De hecho, los niños a veces aprenden a ponerse pecho tierra antes que una tabla de multiplicar. ¿Acaso nos estamos equivocando y esa es nuestra realidad, normalizar vivir con el narco? Sí, coincido contigo, ¿no? Con ese análisis de que cada vez en México estamos normalizando más cosas que serían imposibles de normalizar quizá en otro país, ¿no? Y precisamente este libro, si bien tampoco, o sea, hay que ser honesto, ¿no? No estoy descubriendo el hilo negro con este libro, no estoy descubriendo ninguna revelación de que haya una relación o un vínculo entre gobernantes y narcos, etcétera, sino más bien es un libro que lo que busca ser es precisamente un grito de rabia en contra de la apatía, ¿no? En contra de esta normalización de la violencia. Son 17 crónicas que plantean un mosaico de diferentes voces, de diferentes historias, en diferentes, bueno, en múltiples lugares del país, tanto en frontera sur, norte, centro, o sea, en buena parte del país, que trata de pintar o de retratar. Javier Risco dice en el prólogo, uno de los prólogos, que es un periodismo de retratos. La verdad, y me gustó mucho esta definición. Trata de retratar la realidad que estamos viviendo en México, no solamente pues hoy, o sea, o más bien un poco de dónde venimos desde hace 3 años con este inicio de la guerra contra el narco, con Felipe Calderón, pasando por Peña Nieto, López Obrador, hasta la actualidad, ¿no? Un poco es un retrato de dónde venimos y en dónde estamos hoy con esta guerra, que hace mucho tiempo esta guerra dejó de ser esto que decían antes, ¿no? De que, bueno, se matan entre ellos, si tú no tienes nada que ver con el narco, pues no te tienes que preocupar, esto es solamente tráfico de droga, el cártel de Sinaloa, por aquí y por allá, un poco son los narcos buenos del país, ¿no? Sin embargo, lo que ya estamos viendo en digamos, en esta evolución de la guerra contra el narco es que esto ya no es así. Las historias nos cuentan, las crónicas nos cuentan, las víctimas nos cuentan cómo pues el narco se ha metido, como dice también Ricardo Rafael en uno de los prólogos, hasta por debajo de las uñas, ¿no? O sea, ya en la vida, en la parte más cotidiana de nuestra vida, el narco está presente con cobros de piso, con pues levantones, asaltos en carretera, ya no puedes viajar por la carretera de la que tú quisieras, sales aquí en pleno paso de la reforma y la gente que está tratando de trabajar volando zapatos, por poner simplemente un ejemplo, pues le paga cuota al narco, ¿no? En fin, el narco ya está en todos los ámbitos de la vida cotidiana y este libro que pretende también un poco no es un libro para gustarte, no es un libro para entretenerte, y bien creo también que es un libro que sí te engancha, ¿no? La narrativa, la forma de contar las historias, pero es un libro que busca agarrar casi de la pechera y decir, esto está pasando en México, no podemos mirar para otro lado, y esta es nuestra cotidianidad y tenemos que pensar qué vamos a hacer. Oye, sí, tienes toda la razón. ¿Cómo es que vamos quedando en medio? Porque efectivamente el discurso era que se vivía una disputa entre grupos criminales. Sin embargo, lo cierto es que hoy hay ciudades fantasma, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado. Es jovencitos que o se adhieren a los grupos criminales o son asesinados o tienen que dejar las ciudades donde nacieron. También estamos normalizando el hecho de que haya zonas donde los jóvenes tienen que pertenecer a una banda criminal si no tienen otra opción para vivir y salir adelante por las vías legales. Sí, bueno, pues ahora que mencionas, por ejemplo, el tema de la niñez, ¿no? Que creo que tiene la niñez, adolescencia, juventud, ¿no? Mexicana, tiene un papel muy importante, un peso muy importante en las crónicas de este libro, precisamente porque creo que es donde también está focalizada esa gravedad, ¿no? Cuando ya nuestros niños, por ejemplo, la foto de la portada del libro, que creo que es una foto muy fuerte, muy simbólica, la tomé en una comunidad purépecha de Michoacán que se llama Antepapas, no muy lejos de Cherán, donde también hubo un levantamiento armado allá por el 2010, si mal no recuerdo. Pues esa comunidad
En 2017 hubo una represión brutal de la Policía Estatal de Michoacán, documentada por la CNDH, y esa represión, como mataron a 5 comuneros, entre ellos una menor de edad. Y este niño, pues es familiar de una de estas víctimas, ¿no? O sea, de alguna forma, es una víctima indirecta de esta violencia, no solamente del narco, sino también del Estado, de la policía. Y esta comunidad decidió expulsar a los partidos políticos y decidió expulsar a la policía local y decidieron ellos mismos hacer frente con sus propios medios a el crimen organizado y a quien patrocina el crimen organizado y la tala de bosques en esa zona de la comunidad purépecha. Pero bien, este niño, cuando yo lo veo jugar ahí en el zócalo de esta pequeña comunidad, yo los escucho a los niños jugando y decir, bueno, yo soy bueno, yo soy el comunero, tú eres malo, eres el policía, ¿no? O sea, ya como han cambiado estas dinámicas, digamos, tradicionalmente sería, bueno, los policías buenos, ladrones malos, ya no, o sea, estos niños ya desde muy pequeños tienen interiorizado que el comunero es bueno, el policía es malo, ¿no? Y cuando le pedí a este niño si le podía tomar una foto, yo no le pedí absolutamente de ponte así, haz algo, no, nada. El niño sacó de su chamarra, que yo no sabía ni que la llevaba, una pistola de juguete, que al principio sí me faltó, porque pues no, así como a distancia no se veía si era de juguete o no. Y el niño posa de esta forma que sale en la portada del libro para la foto, con una cara, ahí le tuvimos que, digamos, cortar por su más identidad, por su menos, pero con una cara como diciendo, aquí estoy yo, ¿no? Yo estoy aquí con esta pistola y el que quiera venir, aquí me va a encontrar, ¿no? Entonces creo que eso también, esa normalización de la violencia en los niños que han nacido con esta guerra contra el narco y que no conocen antes que era México sin la guerra contra el narco, creo que es también parte muy grave de esta ecuación, este problema, de esta situación que estamos viviendo y que creo que tenemos que llamar la atención de qué vamos a hacer, ¿no? Con esta generación que nació, creció y que sufrió esta guerra contra el narco. Y es que cuando hablamos de desplazamiento o reclutamiento forzado, nos ponemos en los zapatos del otro y tal vez para ellos la única opción es ser o víctimas o victimarios. Sí, bueno, claro. La realidad hoy día es que hay muchos, muchos, muchos lugares dentro del territorio mexicano, cada vez más, que creo que también esa es una novedad en relación a antes de la guerra contra el narco, que quizá había más una migración mexicana hacia Estados Unidos, pero más relacionada con el tema económico. Ya cada vez más es una migración de desplazamiento forzado. O sea, por ejemplo, para una de las crónicas de México destruyendo el futuro, fui a Ciudad Juárez a entrevistar a varios jóvenes diputados por el narco, que están en cárceles, y dentro de ese reportaje surgieron varios, coincidió, no lo busqué así, obviamente coincidió con el incendio de esta estación migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas. Y entonces decidí ir también como a los albergues de migrantes, como para hablar un poco con los migrantes, y, ¿no? De albergues de migrantes que están en la mera frontera de Ciudad Juárez del Paso. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que en un albergue, bueno, en varios albergues me encontré que había muchos, muchos mexicanos. O sea, no te voy a decir más o la mitad que migrantes, por ejemplo, centroamericanos o cubanos, pero sí como más de un tercio seguro. Y entonces yo le preguntaba a los mexicanos, bueno, ¿ustedes qué hacen aquí, no? ¿De dónde son? No, porque somos de Michoacán, somos de Sonora, somos de Sinaloa, somos de Guerrero, y vamos huyendo del cártel de Jalisco nomás. Y vamos a pedir refugio a Estados Unidos. Había, por ejemplo, una historia, ¿no? Este albergue de un chavo, pues, sí, de 20 y pocos años, que tenía una barbería en una comunidad de Michoacán, en Tierra Caliente, y bueno, pues después de recibir varias veces las visitas del cártel Jalisco, pues decidió huir, ¿no? Hay otra crónica en el libro que se llama, precisamente se llama Uruapan, huir de Tierra Caliente, ¿no? En la que, pues, una persona que tenía una panadería artesanal pequeñita ahí en Uruapan, que llegaron de otra zona de Michoacán, que no son originarios de Uruapan, pero llegaron ahí porque la mujer trabajaba de maestra de educación especial, y un buen día llegan unos señores vestidos de militar diciendo que son del cártel de las 4 letras y que tenían que pagarle 16,000 pesos cada quincena y que mientras pagaban o no pagaban, se llevaban a su hijo como prenda, ¿no? Y en ese momento, como pudieron estas personas agarrar así, literal, o sea, es una crónica vertiginosa, porque te da angustia de que te van narrando de cómo en ese mismo momento agarran 4 trapos, como quien dice, y se montan en el coche y se van, ni siquiera cerrando la puerta de la casa, ¿no? Perdiéndolo absolutamente todo. Entonces, bueno, es todo parte de la cotidianidad que nos afecta a todos, a niños, a jóvenes, a personas adultas, mayores, a extranjeros, a personas migrantes, también que vienen pues huyendo de la violencia de sus países, que son detenidos, son de vuelta deportados y ahí
en sus países de origen, como en esta crónica de Ciudad de Mana, se ve cómo estos jóvenes pues también son echados directamente a los lobos, ¿no? De las pandillas, de las maras de las que salieron huyendo y bueno, es una situación bastante difícil. Tal vez la situación más grave, y tú me corregirás, son las crónicas donde hablas de cómo sobreviven los migrantes, pero no solamente los que vienen de otros países que se enfrentan a secuestros, extorsiones, violaciones, asesinatos, desaparición forzada, sino también muchos migrantes que son del territorio mexicano, pero que han sido desplazados o tienen que huir de la violencia y tratan de llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, el ser migrantes de alguna manera los invisibiliza. Ujú. Sí, yo creo que en estas crónicas el tema de los migrantes o las personas migrantes, digamos que ellos son todavía mucho más invisibles, ¿no? Que el resto de víctimas de este tipo. Si ya de por sí, es que de hecho esta apatía o esta normalización de la violencia o bueno, mientras a mí no me pase, todo está bien, ¿no? Lo que hace es invisibilizar un grave problema y darle mucha más fuerza a la impunidad de los asesinatos, de los crímenes, ¿no? Cuando hablamos de migrantes, esto se multiplica por 10, porque estas personas de por sí, si además de que son víctimas, que nadie hace caso en su país de origen, aquí son totalmente invisibles porque van clandestinamente viajando por el país. Yo creo que de 10 casos nos enteraremos de uno o dos realmente, ¿no? Porque estos migrantes vienen por veredas, entre traficados, en coches, son abandonados, o sea, realmente nos enteramos muy poquito de lo que les pasa. Y como bien dices, si les pasa a 70 y tantos migrantes que los secuestran los Zetas y los matan, como esta masacre que hubo en San Fernando, puede ser que sí tengan un importante, digamos, atención mediática. Pero como sean un grupo, dos, tres, cuatro, se va a enterar. Y es muy fácil agredir a migrantes, es muy fácil violar a mujeres migrantes, es muy fácil traficarlas porque son completamente invisibles, porque también la política migratoria de México, por supuesto, impulsada o obligada, como quieras llamarlo, por parte de Estados Unidos, obliga a estas personas a ir en la clandestinidad, lo que a su vez pues, los obliga a eso, a ir totalmente invisibles, ¿no? Entonces, la única diferencia que yo veo en estas historias entre personas migrantes y personas mexicanas es que, uno, son víctimas igual de importantes, pero dos, si ya unas son invisibles en el país por la apatía, por la desidia, los otros, los centroamericanos, los extranjeros, los migrantes son todavía mucho más invisibles porque vienen en la clandestinidad. Y ya que hablamos de eso, las madres buscadoras, no es suficiente el dolor de perder un hijo, no es suficiente el hecho de que tal vez son revictimizadas porque no les levantan una denuncia, porque no las acompañan a buscar, porque incluso muchas de ellas, por desgracia, comienzan a ser amenazadas o han sido asesinadas. Hay testigos y testimonios de esta situación, incluso hasta en algunas series, en algunos documentales en Netflix. ¿También son invisibilizadas las madres buscadoras? Bueno, yo creo que el tema de las madres migrantes, digo, perdón, de las madres buscadoras, que bueno, también hay madres migrantes buscadoras, obviamente. Pero yo creo que el tema de las madres buscadoras, esto tiene mucho que ver eh, con el tema del gobierno pasado. Y sé que esto puede ser polémico, pero es mi opinión. O sea, yo creo que yo vi un cambio muy grande porque yo cubría el tema de las madres buscadoras antes del gobierno de López Obrador. Yo empecé a cubrirlo con el tema de las fosas de Colinas de Santa Fe en Veracruz, que era, creo que fue 2015, o sea, el gobierno de Peña Nieto, que fue el primer gran grito de esto es una locura, un narcocementerio enorme, ¿no? O sea, el primer gran grito que puso a México en el mapa internacional de las fosas clandestinas fue con Peña Nieto, creo yo. Sin embargo, cuando llega este nuevo gobierno, que acaba de terminar, el de López Obrador, yo vi un cambio muy grande muy pronto. O sea, en enero de 2019 recuerdo como una marcha del Movimiento por la Paz, que hubo, bueno, fue una caminata desde Cuernavaca hasta la Ciudad de México, hasta Palacio Nacional. Y recuerdo perfecto, o sea, el gobierno de López Obrador llevaría meses, muy poquitos meses, ¿no? Y recuerdo perfectamente que ya había un gran enojo en las madres buscadoras, porque López Obrador había dicho públicamente que él no se prestaba a ningún show, ¿no? Porque por el tema de Javier Solín, del activista, poeta, etcétera, que él no se prestaba a ningún show, y efectivamente no las recibió y nunca las recibió. O sea, no solamente no las recibió ahí, no volvió a reunirse, solamente se reunió con los padres de la Ayotzinapa, por ahí algún colectivo, pero no recibió a la gran mayoría de los
padres y madres buscadores. Y es más, a última hora en el sexenio hubo este intento, para mí, la verdad, no sé cómo decirlo, muy desafortunado, ¿no? De decir que no eran 100.000 los desaparecidos, que había que hacer una nueva base, que se exageraban las cifras, que querían golpear a los conservadores de su gobierno, ¿no? Que las madres buscadoras algunas tenían otras intenciones, ¿no? Como esta madre que se llegó a vestir de beisbolista, ¿no? Cecilia, creo que se llegó a vestir de beisbolista para ver si la recibía, que no sé qué, ¿no? Entonces yo siento que cuando yo he hablado con muchas madres buscadoras de Veracruz, de Guerrero, de Jalisco, donde hay un gran problema, hay un gran enojo con el presidente o expresidente López Obrador, ¿no? Es decir, bueno, de alguna forma intentó desacreditar nuestro movimiento, diciendo que no son tantos, no, sin brindarles ayuda, ¿no? De la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas ha tenido buenos momentos donde ha recibido más financiamiento, luego no. Entonces, sí siento que políticamente se intentó, digamos, desacreditar este movimiento de madres buscadoras. Las madres lo han pasado muy mal este sexenio. Ha habido varias madres buscadoras asesinadas, ¿no? En Baja California, en Sonora, en varios sitios, en Veracruz. Están totalmente desprotegidas, salvo algunas que consiguen, por ejemplo, en la crónica, en el libro hay dos crónicas del colectivo de madres buscadoras de Orizaba, donde esta activista Araceli Salcedo, una activista muy guerrera, que se le puso al tú por tú al exgobernador Javier Duarte gritando, no sé si recuerdas aquel momento, ¿no? Un video, ¿no? Que le decía, no se ría, porque usted se ríe, pero mi hija está desaparecida, yo estoy aquí buscándola. Ella me consta, ellos o ellas, ese colectivo me consta que se han movido mucho para tener, pues sí, la atención, la Comisión de Búsqueda Estatal, ¿no? Para tener, digamos, el apoyo de las autoridades estatales, pero sé que es muy difícil, muy, muy difícil. Y del gobierno federal, pues mucho más, ¿no? Entonces, bueno, es una temática muy compleja que políticamente está en el ojo del huracán y vamos a ver ahora en este nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum cuál va a ser la actitud hacia ellos. Vamos a una pausa, pero no sin antes dejarles este tema sobre la mesa. ¿Qué está pasando en zonas como Sinaloa o como Ciudad de México, donde evidentemente la violencia está registrada y se vive de diferentes? ¿Realmente es que hay más personas desaparecidas o que en realidad es que se comenzó a hacer un registro en la administración del expresidente López Obrador y por eso se alcanzaron esas cifras? Vamos a la pausa, volvemos a conversar. Gracias por seguir en conversando. Te planteo de esta manera las cosas, Manu Ureste. Algunos en el gobierno del presidente López Obrador aseguran que no es que haya más personas desaparecidas, sino que en realidad, gracias a un esfuerzo de la administración del expresidente López Obrador, comenzó a hacerse un registro formal y oficial para saber quiénes eran las personas desaparecidas, comenzar a buscarlas, comenzar a tener un registro que sirviera como base para saber dónde estábamos y en todo caso solucionarlo. Sin embargo, pues también es cierto que hubo denuncias de tratar de desaparecer a las personas que aparecían en ese formulario de desaparecidos. Entonces, ¿hay más desaparecidos o hay más registros de desapariciones? Mira, por un lado, la verdad, sí coincido un poco en el sentido de que, y algunas de estas me han explicado así, ¿no? Me dicen, bueno, claro, hay más desaparecidos porque ahora lo registramos. O sea, y lo registramos, se supone que lo registramos bien antes de que hubo todo este tema de esta polémica, ¿no? Entonces, bueno, yo por un lado sí puedo entender que, claro, políticamente un gobierno dice, oye, estamos haciendo un trabajo, un esfuerzo de documentar bien cuántas personas desaparecidas hay y lo están usando para decir, mira, en el gobierno de López Obrador hay 100.000 desaparecidos, ¿no? No lo comparto, pero puedo llegar a entender que el presidente a un punto dijo, no, esto no puede ser. No puede ser que mi gobierno pase la historia con los 100.000 desaparecidos. Hay alguien como sea, entonces hicieron este intento de, vamos a hacer una nueva base. Y claro, si hubieran hecho bien esa base y lo hubieran explicado bien y hubieran sido súper transparentes, lo hubieran metodológicamente y demostrado, pues a lo mejor dice, oye, pues bueno, qué bueno que no hay 100.000, que hay 50.000, 60.000. Claro. Pero claro, lo hicieron de una manera, para mi entender, y para el de mucha gente, lo hicieron de una manera un poco transparente y muy poco confiable, ¿no? Y decir, no, de 100.000 son 12.000, es como, digamos,
latinoamericana, un poco, ¿no? Entonces, pues sí, está un poco ese tema ahí de que realmente hay más desaparecidos o realmente es que ahora se están contando mejor hasta que llegó este nuevo intento de decir, no, 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 hay que bajar la cifra, como sea, ¿no? Y por eso digo, va a ser muy interesante ver ahora en este nuevo gobierno cuál va a ser la actitud frente a este problema, que la verdad es un problema también súper fantástico. O sea, sí se habla de los activistas, los periodistas, pero realmente no es un tema que esté en la agenda así muy posicionado, ¿no? Y creo que México, desde hace mucho tiempo, está viviendo una crisis fortísima de desaparecidos en el país y que es producto de esta guerra contra el narco. Ya que hablas del tema, efectivamente venimos de la guerra contra el narcotráfico. Y no solo eso, vivimos varios procesos electorales en los que hablamos de que había bala, sí o sí, había amenazas de narcotráfico, había candidatos impuestos por grupos criminales, hubo secuestros, evidentemente hubo asesinatos. La democracia, en todo caso, está tomada por el narco en algunos municipios, alcaldías o estados, o se vive un narcoestado, mano. Bueno, es una buena pregunta. Yo creo, bueno, en la primera crónica del libro, de hecho, es Votar entre balas. Este Votar entre balas fue una especial, una investigación que hicimos de Animal Político con Data Cívica. Claro, Fuimos sí. a 5 o 6 estados, que fue Guerrero, Guanajuato, Veracruz, Jalisco, Michoacán. Y en el libro está el caso de Guerrero, porque creo que es el más emblemático de cómo los propios candidatos, ¿no? Además de las cifras, ¿no? De agresiones y, bueno, creo que fue el Estado, terminó siendo el Estado con más asesinatos de candidatos en este proceso electoral pasado, con 6, pero además de las cifras, los propios candidatos de todos los partidos, de Morena incluido, me decían, en Guerrero la democracia está secuestrada por el narco. ¿Cómo encuentras Sinaloa? Sinaloa, pues mira, la verdad, siendo muy franco, en este libro de crónicas no hay ninguna crónica de Sinaloa. Estaba por ir precisamente recientemente a Culiacán, no se ha podido por ahora, pero sí he hablado con activistas que vinieron aquí a la Ciudad de México y con líderes empresariales y líderes de comerciantes, así, que vinieron literal desesperados a lanzar un SOS, porque pues en Culiacán llevan ya más de un mes, llevan pues, como un mes y medio, desde que estalló esta guerra entre chapitos y mañitos, donde pues más de 2.000 comercios están cerrados, otros tantos miles redujeron su horario, nos dicen que la gente no sale a comprar, salvo que el comercio tenga un lugar específico donde se puedan refugiar en caso de balaceras, que ya hay como una especie de psicología y una economía de guerra, que es una situación francamente difícil. Dicen que es como que a partir de las 7 de la tarde es una ciudad fantasma, que no puedes ir al cine, no puedes tomar café, y que no hay una vida ya, digamos, normal, ¿no? O sea, ahí ya sí que es el ejemplo ahora mismo más extremo de vivir por el narco, ¿no? Donde los papás dicen que no quieren mandar a sus hijos a las escuelas por miedo a que están exigiendo que haya escuelas presenciales como si estuviéramos en los peores días de la pandemia. Es una especie de narcopandemia, por Sí. así decirlo, ¿no? Manu, pero ¿qué tiene que pasar? Porque Omar García Harfuch, el actual secretario de Seguridad Pública, fue víctima de un atentado en la capital, en el centro de operación política de todo el país. Antes decíamos, es un ajuste de cuentas entre criminales en la montaña, pero hoy ya fue en la Ciudad de México. ¿Qué tiene que pasar para que reaccionemos y efectivamente comience a contrarrestarse la situación? Es muy difícil dar una respuesta a esa pregunta, ¿sabes? Porque yo también me lo hago, esa pregunta, ¿no? O sea, creo que también es algo que se ve a lo largo de estas 17 crónicas, ¿no? Que algo que caracteriza al mexicano es esta capacidad de resiliencia, ¿no? Es esta capacidad de resistencia, esta capacidad de ponerlo un poco de buena cara o humor negro a las desgracias, ¿no? Es parte de la cultura, yo creo, mexicana, el decir, bueno, pues nos va mal económicamente, llega un terremoto horrible, o sea qué, llega un huracán, pero el mexicano siempre encuentra la forma de salir adelante y es algo que realmente admiro con mucha, con profundidad, lo admiro, de verdad. Pero por otra parte también es como, me preocupa efectivamente, estamos llegando a unos niveles de normalización donde un día aparece la cabeza de un alcalde de Chilpancingo, de una capital, de un estado, ¿no? Importantísimo para México, aparece una cabeza
y más allá de las imágenes grotescas en redes sociales que repugnan, que te provocan náuseas, pero ves que la vida continúa políticamente igual, o sea, sí hay una condena, ¿no? Y una no tapa la otra, y entonces es realmente difícil, ¿no? Porque, no sé, también creo que el tema de la política influye mucho, ¿no? Un escándalo tapa otro, una polémica tapa otra, y si no hay polémica la inventamos, ¿no? Sacamos ahora que España nos pida perdón, ¿no? Por buen que saque todo, ahí me toca de cerca. Es muy difícil porque también esto juega un papel importante en los medios de comunicación, ¿no? O sea, hay medios de comunicación que sabemos, no lo voy a inventar yo, ni lo voy a descubrir, ni nada de esto, que están al servicio digamos, del poder, ¿no? Y que cuando conviene tapar una cosa, pues, digamos, apuntan el ventilador para otro sitio. Entonces, bueno, se mezclan muchas cosas, se mezcla digamos, por un lado, se mezcla esta cualidad de mexicano de resistencia, de, venga, va, levantémonos, sigamos, ¿no? Pasemos página, y se mezcla el tema político de que no, pues hay que tapar esto con esto, y se mezcla que lo que está pasando en el país, de que una masacre tapa otra masacre, o otra masacre, hoy es un huracán, luego es en Guerrero, luego es en Chiapas, luego es en Zacatecas. Es realmente difícil. Yo no sé qué tendría que pasar para que la gente diga hasta aquí, ¿no? Ya lo vimos, hemos visto en determinados puntos, por ejemplo, ¿no? En el sexenio de Calderón, cuando hubo estas marchas blancas, estas marchas por la paz, estas caravanas por la paz, los diálogos por la paz, que finalmente pues, se han diluido, ¿no? Que con el paso del tiempo se diluyeron. Hemos visto las grandes marchas que hubo en la Ciudad de México por el caso de Chinampa con Peña Nieto, ¿no? Pero yo ahora mismo no veo país en eso. Yo no he vuelto a ver una manifestación de ese tipo en este gobierno de López Obrador, a pesar de que han pasado barbaridad y media, ¿no? Pero ¿por qué? Pues porque, no sé, o sea, la gente, bueno, ahí lo dicen las elecciones, ¿no? La gente confía más en este gobierno y no veo yo como que esté en un punto el país de quiebre, ni de grandes marchas, ni nada de esto. Supongo que también en esto tiene que ver mucho la política. No puede dejar de leer crónicas y retratos de un país en guerra, vivir con el narco. Manu Ureste, muchísimas gracias por la distinción, por el tiempo para el auditorio de Mega Noticias. No, pues al contrario, agradecido soy yo. Nada más, por favor, destacar también que está disponible en librerías, está en audiolibro, en ebook, tiene una galería de fotos que tomé yo y bueno, pues muchísimas gracias y nada, pues aquí a la orden. No olvide este nombre, Manu Ureste, vivir con el narco. Con esto nos despedimos, nos vemos en el próximo Conversando. Pásela.